Mira qué timing por atacar el mercado. Hoy el mercado que vamos a atacar es el de Stonehenge, justamente uno de los monumentos tal vez más importantes, pero no el más grande dentro de lo que tiene que ver con las figuras de los monolitos. ¿Y por qué me explico esto? Durante el periodo que se entendería como... Sí, es el... digamos, Sí, en el paleo... Sí, es el neolítico, pero es el mesolítico, porque justo es en el periodo, ya que estamos entre... lo que va a ser el periodo de entre el 8000 al 3500 antes de Cristo. Ese es el periodo. No son los 10.000 justamente del neolítico, sino que ya es un periodo más hacia adelante, donde se va a hacer muy común esta idea de marcar estructuras que tengan que ver con lo que podríamos simbolizar desde lo que es el entendimiento con esa naturaleza y los solsticios. Sin embargo, tal vez el motivo era mucho más simple, como poner rocas que estén ahí, aunque no creo que sea eso. Digamos, acá el motivo es netamente una construcción que sin duda genera mucho misterio, porque lo que siempre decimos, bueno, ¿cómo lo construyeron? ¿De dónde llegaron esas rocas? ¿Cuál es el motivo de trasladar semejante? Estamos hablando de rocas que pesan 25 toneladas, entre 25 y 40 toneladas en algunos casos. Así que otra vez volvemos a esta idea de cómo las cargaron. Entonces, bueno, uno podría decir MD aliens, o exclusivamente plantearlo con trineos jalados por personas y con unos rodillos de piedra. La rueda no había todavía hecho su raro aparición. Como siempre decimos en estos casos, pues volvemos un poco a este... ¿Se escucha, no? ¿Se me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Te escucho. Esta cuestión de el misterio de un área donde, como siempre decimos, o casualidad, líneas de dragón de nuevo, o casualidad, los celtas, druidas, Merlín aparece también por ahí, o sea, una gran cantidad de historias y elementos que nos demuestran a nosotros acá por lo menos que ese lugar es bueno. Juntaron piedras para adorar a algún dios pagano del momento. Y vos te quedas pensando, me parece que acá hay elementos que estamos desconociendo, porque esta situación en áreas de estas características siempre estuvieron muy asociadas a lo que tiene que ver con entradas o portales a otras dimensiones. Concepto que obviamente alargaré y explicaré desde
el rango de los científicos, pues te puedo decir todo esto y otra vez, okay, muchachos, ¿de qué están fumando? Como siempre arranca y tengo que explicarle al Xiome qué piensa de esto y le tengo que entender. Mira, te lo voy a aplicar para que vos lo puedas entender de la siguiente forma. Y hablamos de lo que tiene que ver con la actividad de formas, sigilos y en este concepto de, sí, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Como el planteo de ciertas figuras que son alegóricas y que por supuesto transmiten como cierto código donde estás parado. Bueno, en este caso, la cantera donde estamos observando el círculo y los semicírculos formados en todo lo que es el área en cuestión, nos muestran a nosotros evidentemente que, bueno, habría algún cierto ritual de magia, le podemos decir, cierto misticismo que le agrega a cuestiones de entendimientos de ciertas cosas que parecían ciencias arcanas o más antiguas. Por supuesto, la temática de hoy también tiene conspiración porque algunos dicen que en realidad este monumento fue más que nada levantado hace poco, en los años 60, tampoco es tan viejo, o sea, tampoco es tan nuevo, en el sentido de que todo es una fachada de un elemento que lo levantaron a propósito como para generar un poco de turismo. También son parte de las frases que se suelen escuchar, así que bueno, vamos a tener de todo hoy como para charlar esta idea desde lo histórico, desde lo arqueológico, el contexto, digamos, donde se va a producir y claro, posteriormente todo el simbolismo y resignificado que se le da, sobre todo sabiendo que no es el único estructura de monolitos, de esta idea de coronas de piedra que se le suele llamar, o círculos de piedra, que bueno, se forman alrededor no solo de la isla, sino también por fuera. Europa tiene también estos monolitos preparados, ¿no? Así que bueno, hoy es la temática de Stonehenge, uno de los misterios también más grandes para analizar, aunque he visto varios videos que dice el misterio resuelto de Stonehenge, no sé cuál que resolvieron, porque a fin de cuentas siempre que entras es un clickbait diciendo que acaban de descubrir dónde trajeron las piedras. La pregunta es otra vez, pero ¿para qué las trajeron? No, eso no te lo puedo decir, no, aquí no hacemos eso. Efectivamente se vuelve complicado un poco ir explicando esto, pero bueno, creo que entre las ideas de hoy podemos sacar alguna suerte de, vuelvo a repetir, pregunta retórica como para ir resolviendo, ¿no? Suena así de extraño, pero bueno, adelante. Hoy el equipo lo tenemos, es nuestro Switchmaster, espero que haga preguntas hoy, aprovecho que veo que tiene micrófono. Está Mati, está Maxi acá, Bruno el que les habla, y empezamos este programa de 9 a 11. Maxi, te escucho. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, es un tema que está bueno y está relacionado con un par de cuestiones propias que ya habíamos hablado en posteriores programas, posteriores, bueno, el futuro, venimos del futuro. O no, he dicho, venimos del futuro. Él sabemos algo. Ustedes van a poder hablar de cosas. ¿Cómo de? En verdad, esta viene de la secuencia, porque está muy cercano a los círculos de las cosechas que tendríamos que... Creo que sería el próximo programa que podríamos llegar a hacer para rearmarlo, reinterpretarlo y unirlo a esto. Contacto extraterrestre, que ya lo hemos puntualizado en algunas cuestiones de lo que es la vida extraterrestre, la necesidad de buscar asentamientos, bases y puntos neurálgicos donde puedan encontrarse. Ya hablamos de esto, que son los puntos energéticos, lugares con cualidades elegidas, ¿no? Chakras, vórtices, digamos... Esto ya lo habíamos hecho, lo que llamamos Axis Mundi, de más propia, que nos hace por lo menos replantear y darle un significado mucho más importante a estas zonas para poder identificarlas realmente con unas cualidades diferentes a las sensaciones, porque ya sabemos un poco, encontramos algunos monumentos, algunos lugares digamos construidos de manera artificial propiamente, pero otras porque están dadas las consideraciones naturales de la parte terrestre. En sí, cuando hablamos del mundo espiritual, la magia, que esto lo marcabas vos, ¿no? Entendemos que hay ese contacto, esa unión con lo divino, la necesidad de pensar más allá del mundo material y esta conexión propia de observar nuestro alrededor cuando lo meditamos desde la historia, en la ubicación propia que vos lo estás marcando. Entonces estamos hablando de un origen muy primitivo, en la cual había también otra percepción y otra como consideración, ya sea por necesidades, obviamente porque estaban más limitados, si bien estaban recién empezando en este periodo neolítico donde ya conseguían los asentamientos, ¿no? Veamos este criterio, la famosa piedra azul, que es una de las piedras que está ahí como material, tiene una variante que cuando justamente está mojada cambia de color, entonces para ese tiempo uno diría, bueno, fue interpretado como magia. Yo no sé si eran tan tontos, digamos, como para interpretarlo así, me parece que tiene que ver con que
cualidades de cuarzo, del famoso este día, que estos materiales también tienen propiedades sí, la geoterapia, digamos, esta idea de las piedras, digamos, que se suele utilizar, ¿no? Entonces, manifestar que hay esta cosa que de alguna manera se puede haber perdido en el tiempo por otras cuestiones, por otros análisis, otras cuestiones más racionalistas, pero esta idea de la superstición, de la necesidad también de creer de fuerzas totalmente externas, y que hay que también considerarlas, como puede ser propiamente mirar el cielo, ¿no? La astrología, que también tiene un movimiento, y que cuando uno trata de preguntarse, ¿no?, más allá cómo se construyó lo que está ahí por la tecnología tan precaria que puede existir, también es qué función tenía, por qué, en dónde la utilizaban, con qué sentido, porque hay varios parámetros que se van viendo cuando se hacen las expediciones, o por lo menos las excavaciones. Se encuentran los restos, pero claro, esos restos están en diferentes líneas de tiempo, porque se utilizó en muchas consideraciones a lo largo del tiempo, por lo cual es muy difícil determinar si hubo una particularidad. Pero como centro comercial, por ejemplo, para intercambio, reloj astrológico, centro religioso para celebraciones, centros de curación y hasta propio cementerio. Entonces hay algunas que se van descartando porque de alguna forma uno lo considera y va observando que deberían encontrarse más restos de cuerpos si fuera un cementerio, si fuera un lugar propio. Entonces es como que, bueno, podría utilizarse para atraer o dar una ceremonia propia de despedida, puede ser, pero no necesariamente que sea un lugar fijo para el cementerio, por lo cual algunas se van descartando. Sí, otra vez criterio muy similar al que veníamos hablando de los faraones, que por algo los metían en ese lugar, en el sarcófago, cuando ya fallecían, para que el alma se traslade directamente. Justamente está muy parecido también a este Stonehenge, donde decimos, bueno, mira, los cuerpos que fallecen los pones cerca de este portal y trascienden al próximo nivel, a la próxima dimensión. Elementos que se combinan, digamos, a nivel cultural, digamos, de diferente manera. Así que bueno, está interesante. Complejo pensarlo de esa manera, en el pensamiento que vos decís, a ver, es una persona que tiene cualidades de razonamientos muy básicos, o cualidades que está encontrando materiales básicos y su entendimiento sobre lo que es la realidad. Aún así, es decir, ese conocimiento quizás, esta es la otra parte, ¿no? Como decimos, quizás tal vez un potencial muy grande en el contacto propio que pudo haber encontrado seres de otras dimensiones, seres de otros planetas, donde también le fueron transmitiendo estas cuestiones propias de hacer ciertos rituales, ciertas prácticas, avanzar a ciertas tecnologías, porque estamos entrando en esa era del bronce, o por lo menos todos los metales que van dándose, que es entender cómo funciona la mezcla entre los metales de las minas, ¿no? Explotar ciertas cosas, ponerlos en calentarlos, transmutar el metal, entonces de alguna forma, y es un proceso muy complejo que tenés que llegar a esa deducción. A ver, literalmente me está diciendo que voy a derretir esta piedra para generar el metal, para crear, las combinaciones, porque después empiezan las aleaciones. Por una cosa es el hierro, y luego la creación de otros elementos como pueden ser el bronce, ¿no? Sí, cobre, estaño, que lo mezclas para sacar el bronce. Tenés que pensarlo, como se me cayó. Y claro, y el carbono y el hierro para hacer acero. Estas cuestiones ya son muy avanzadas, y claro, esto es volver al principio de alquimia, de empezar a mezclar para ver en qué puede transmutar ese material por esa combinación. No, realmente muy complejo. O sea, ¿quién le pasó ese conocimiento? Ahí es donde variamos un poquito en el tiempo. Mati, te escuchamos. Muy buenas noches. A mí, lo hablamos el otro día en los cátaros, en estos temas que vos decís, pasó hace tanto que la verdad que no podemos estar muy seguros. Ahora ponele... Esto más todavía, porque claro, los cátaros, ponele que... Ahora imagínate los cátaros, pero no en tenemos... el Neolítico, un poco antes. Es un quilombo, pero al menos lo que estamos buscando en el momento está más en los objetos inanimados, que nos dan un poco más de información. Podés analizar un poco los isótopos de estroncio, de calcio en los huesos, y decir, bueno, estos se originan de algún lado, esto tiene algún sentido. De ahí es donde se sabe que las piedras están en un lugar especial, o que se puede saber que muchos de los cadáveres que se encontraron ahí nunca vivieron en la zona, sino que de los isótopos del calcio, el proceso, simplificándolo de la manera más grande que puedo, es decir, bueno, de los diferentes lugares hay distintos isótopos de calcio que tenemos en los huesos. Es una forma muy básica de ver el proceso, pero así se pudieron encontrar
que hay personas que están enterradas y nunca, no vivieron al menos gran parte de su vida en ese lugar. Y es decís, por la cantidad justamente de, digamos, de pérdida de algunos átomos que ha perdido justamente. Entonces si vos decís, esperá, si no fueron a ese, ¿por qué fueron a ese lugar a ser enterrados? ¿Qué pasó? Y bueno, y ahí te vas con todas las teorías, que algunas están bastante locas, otras bastante razonables, pero que ninguna es certera. Y tenés que adaptarte a la que más te guste. Yo leí una que es bastante completa, que supongo que la desarrollaré después, que bueno, que te plantea esto de el río que está ahí cerca como un transporte de la vida a la muerte, y esto muy, muy hermoso. Pero bueno, también tenés la teoría de que en realidad Merlín la llevó con telequinesis, o que también lo hicieron los aliens. Cualquier cosa que lo pueda explicar. Bueno, acá en este caso, obviamente, fíjate que nombrabas los ríos próximos, similar a lo que es la estructura del Nilo también, ¿no? O sea, otra vez, esta idea de que siempre en una estructura mágica tenés que tener los elementos combinados y que tengan cierta coherencia con lo que es arriba para que sea abajo. Y bueno, evidentemente, pensar este portal, cenizas de personas fallecidas o elementos, digamos, de lo que tiene que ver con el traspaso hacia el otro lado, es como encontrar una especie de puerta. Bueno, mira, si venís y te llegas, acercás hasta acá, tu alma trasciende más rápido, digamos, son como cercanías. ¿Y qué elementos necesitas? Bueno, estos que son simbólicos, como que a nivel arquetípico están funcionando. Un río el cual hace circular información o que hace circular energía, esta condensación de figuras de piedras condensadas, argumentando una puerta astral. Y por supuesto, no, esto en cualquier momento no. Es cuando justamente el plano, digamos, del éter se hace mucho más fino. O casualidad, elemento que coincide y siempre es con los solsticios y equinoccios, ¿no? Sí, acá una cosa que marcaba Mati que es muy, muy importante, la idea de no tener el material científico propio para dar una información fidedigna o certera. La idea es el vuelo imaginario propio que nos trae, también hace referencia, aunque, como decimos, estas cuestiones propias, que si dividimos la parte científica y la parte esotérica que puede encontrarse, o todo el mundo metafísico, la idea de movimientos de energías, todo eso que obviamente lo científico nunca te va a ir por ese lado, o por lo menos te va a avalar que realmente fue utilizado con ese sentimiento, pero es la parte espiritual que justamente a veces es lo que está faltando, ponerle esa vuelta de tuerca, porque si lo querés hacer tan cuadrado, el sentido de no, lo levantaron porque tenían esto, tenían lo otro, esto, y pensaban tal cosa, como que necesitas también a veces dejar volar esa imaginación, pero el problema es que se mambea para otro lado, ¿no? Porque estamos viendo, yo pienso a veces, como digo, está bien, ¿hasta qué punto? Pero bueno, hace la necesidad y el misterio, cuando es un enigma, te permite este abanico de posibilidades en la cual pasan los años y siguen vigentes todos. Y eso es lo lindo. Después en todas las teorías, bueno, obviamente todas las teorías te van a hacer cuestionar algo. Tipo, el problema es que estamos en pleno siglo XXI y no puedes decirme cómo levantaron los pedazos de roca y para qué servían. Entonces claro, eso lo extraño acá y que lo vuelve, bueno, digamos, en este hecho de misterio. Pues puede decir que eres hasta la versión más simple. O sea, ¿cómo puede ser que yo te pueda tirar la versión más simple siendo casi un humano promedio, entre comillas, ¿no? Y eso lo vuelve extraño. O sea, pues no, el motivo de construcción se desconoce, cómo se construyó está en dudas, de dónde llegaron las rocas y por qué las traen hasta el lugar también está en dudas. O sea, se genera una gran cantidad de misterios que le dan a Stonehenge encima este halo de profundidad y bueno, que fabrica todavía mejor las ganas de turismo y las actividades puntuales ahí. Juan, ¿alguna pregunta que quieras hacer? O sea, ¿conocías el lugar? ¿Te suena obviamente por película, no? Lo tengo de nombre, o sea, solo por eso, pero no mucho más. Por eso quiero escuchar un poquito más de desarrollo antes de... ¿Qué te intriga acá? Por ejemplo, si te pregunto así, o sea, ¿cómo se construyó? Sí, capaz, a ver si es tan misterioso. A ver, te voy a poner un ejemplo. Dale. Pero desde el desconocimiento. O sea, si es tan misterioso como las pirámides, por ejemplo. O sea, quiero escuchar algo de eso, como para saber un poquito más. Estamos hablando de rocas de 25 a 40 toneladas, claro, que hoy por hoy se tendría dificultades en levantarlas y bueno, teóricamente en ese contexto parece que fue muy fácil. Entonces, bueno, ahí es cuando aparece esta idea de, bueno, ¿cómo se levantaron? Muy simple, a través de rodillos que se montaba un trineo con la piedra arriba y esta se iba movilizando, siendo tironeada, obviamente, por una gran cantidad, bueno, de personas. A partir de acá, digamos, ya se cavaba un pozo donde el mismo material se lo iba empujando hasta que la roca calce y encastre y se tironeaba otra vez por cuerdas para más palanca, ¿no? Haciendo palanca del otro lugar. Suena lógico, digamos, todo esto, pero vuelvo a repetir,
aún así son 40 toneladas. Y algunas forman dinteles, o sea, forman una especie de casita, le vamos a decir así para que se entienda, donde hay pedazos que tienen ese mismo peso están subidos sobre las rocas, lo cual le da, no solo eso, encastrados y hechos con herramientas, encastrados perfectamente con porque la piedra está tallada para formar encastres como si fuesen rastris, ¿sí? O legos, por echar rastris, ustedes los conocen, pero bueno, que proporcionan esta cuestión. Igual ni esa teoría explica lo suficiente porque bueno, en su momento se planteó mucho esto de que lo plantearon, quizás usaron algún tipo de aceite o algo así para moverlo, pero está el problema que tuvieron que cruzar un poco agua en algún momento. Y eso, o sea, un grupo de voluntarios dijo, bueno, vamos a probar esta teoría de ver cómo les pusieron llegar, y lo hicieron, llegaron a la orilla perfecto, y después cuando se usó la teoría para que se planteó para que pudieran cruzar el agua, no funcionó. Y de hecho se descubrieron un montón de las mismas piedras abajo del agua, o sea que nos da un indicio que no fue del todo exitoso o algo tuvieron que hacer, pero ni siquiera hicieron una cantidad abusiva de intentos a pruebas y error, pero con piedras de 5 toneladas. Otra vez estamos hablando de toneladas, entonces o sea, ¿cuántas veces te vas a equivocar? Y bueno, qué sé yo, no había televisión, no había tiempo que perder, le diríamos ahí. Hicimos 20 tomas y esta fue la mejor. Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor. Y es interesante plantear, como digo, buscar el sentido de la magnificencia que le dan a la importancia de lo que puede ser el culto, porque realmente estás haciendo un proyecto, una planificación, estás moviendo una idea de organización propia de un pueblo. A todo esto te vuelvo a repetir, que encima coincide con los solsticios y la forma que dejan la claro, sea, para que se habla también de la geometría sagrada, la proporción áurea, que está todo delineado nuevamente, que esto tiene que ver más que nada con las proporciones de los círculos, ¿no? Cómo están ordenados en las distancias y las proporciones que hacen que también estén como manteniendo esta proporción armónica, que eso le ayuda justamente. Ahora, el conocimiento matemático, el conocimiento sobre todo lo que es la geometría, nuevamente está en duda, porque siempre pensemos que estamos en una época en la cual teóricamente no la había piedra era, digamos, golpear piedra con piedra, alguna vez usar huesos. Por eso, ponele que fue así, decir, bueno, golpeamos piedra. Ahora, decime cómo hicieron el tema de la alineación, o sea, semejante cálculo, diciendo que, bueno, mira, te vuelvo a repetir, para este periodo no existían todos los sistemas de medición de esa vez, casi está medido como si fuese con láser. ¿Cómo lograron eso? Bueno, ahí tenemos otro elemento más que le devuelve cierto misterio. Aunque, por supuesto, el sistema de piolines o hilos como para ir guiándote da como cierta coherencia. Sin embargo, aún así, el lugar donde está no deja de ser una de las líneas ley o de líneas de dragón, puntos o vórtices de chakra, digamos, muy fuertes de la Tierra, que por supuesto siempre están muy asociados con todos estos sistemas mágicos que han existido. Así que bueno, se pone interesante, como vuelvo a repetir. Ahora, uno dice, ¿qué sería un sistema mágico? ¿Cómo funcionaría? Bueno, y acá tenemos que hablar de los principios electromagnéticos y de cargas y de la propia gravedad, como sistemas en los cuales la propia energía tiene que circular. Y para circular, lo que necesitas son elementos que, por supuesto, sean relativos, relevantes e incluso reverberantes con esos materiales. O casualidad, el cuarzo, la piedra, magnetita, ¿qué son estos que estoy nombrando? Son simpáticos con ese campo electromagnético. Y entre los materiales que están ahí alrededor, justamente vamos a encontrar como si esto estuviese formando un enorme, como si fuese un motherboard gigantesco, como si fuese una enorme tabla, digamos, de microchips, donde esto hace literalmente bailar a todo lo que es la atmósfera. Con esto ahora sí tiene un bastante coherencia. El problema es dónde sacaron todo eso. O sea, ¿por qué justo esos materiales puntualmente de piedra azul alrededor y luego internamente generar una gran estructura de estas, digamos, ¿cómo estas? Las del medio eran las... ya voy a acordar el nombre, ¿te acuerdas el nombre? Gu-Wei, tiene un nombre, ahora me voy a recordar el nombre, de la estructura interna, que otra vez, vuelvo a repetir con esto, ¿no? Está formalizada para armar una estructura que sí tenga aplicaciones dentro de lo que es el campo electromagnético. Y bueno, ahí ya agregarle lo que quieras, pues está circulando un río, así que circula cierta cantidad de masa, cierta cantidad de energía, y por supuesto con eso sí tiene implicaciones, digamos, dentro de lo que podría ser alterar
la electricidad del lugar. Ojo que en las últimas investigaciones que se habían hecho también era pensar a Stonehenge que no solamente es el monumento, sino que tiene que abrirse el plano, ¿no? De que esto se ve desde la parte aérea, la necesidad de empezar a unir otras cuestiones propias. Donde otras estructuras similares, ¿no? Cuando las vas uniendo se forma como una... No, porque hay, digamos, otros asentamientos que también por ahí en este caso se deterioraron o se han perdido, pero que tenían quizás una funcionalidad también, porque hay alineaciones también que las hacen referidas a decir que solamente... digamos, no solamente estaba determinada la importancia en Stonehenge, sino que es un cúmulo de ideas, o todo el gráfico, todo es un centro, en verdad, que está en diferentes ámbitos, en diferentes lugares propios, que también tenían su identificación, y bueno, la que sobrevivió en este aspecto por las cualidades, que eso es lo que también se ve, ¿no? Como decís, no se han enterrado o no se han perdido en capas de tierra, que porque uno dice, bueno, vas a buscar los sedimentos, en estos sedimentos acá tenés 10.000 años y podés ver más o menos cuándo hubo un asentamiento, cuándo no, pero en este caso no está enterrado. Así que hay cosas que... Ahí es cuando entra la teoría de que esto lo plantaste ayer. Claro. Como de años 60 lo pusiste acá, ya lo estoy viendo, lo armaste y lo diseñaste para justamente ocultar otra cosa que puede estar por debajo. Hay imágenes por eso, esto es lo raro, que salieron, que después salió a decirse que era justo el Día de los Inocentes, entonces fue como un chiste. Las imágenes de National Geographic muestran todo, obviamente añejadas las fotografías, planteando que era en 1900, pero había extractores o grúas que vos decís, no, si en 1900 no tendría sentido que estén moviendo eso. Obviamente fotografías en blanco y negro, lo que lo representaba como una esencia, como diciendo... Es todo un fraude, lo que se hizo simplemente es montarse como si fuera Las Vegas, que te levantan también estructuras totalmente artificiales, pero que tienen un sentido representativo para el turismo. Otra vez, fíjate, ahí como empieza a coordinar otra idea más, que debido a esa broma empiezan opiniones que luego se convierten en información que ya no sabes si es información o desinformación, y empieza a entremezclar la historia, volviendo al misticismo más grande todavía, digamos al halo de misterio que lo envuelve. Porque teóricamente sale esta idea de que si esto fue levantado en los años 60 o antes de ese periodo, también, bueno, cuál sería el motivo, que es lo que se está ocultando. Y luego de todo eso sale una muy buena noticia, digamos, que repercute y dice, no, lo que pasa es que las grúas lo que estaban haciendo era reforzar algunas estructuras porque querían evitar, por cuestiones de seguridad, porque era muy visitado. Y tiene sentido también. Entonces, la restauración. Bueno, el trabajo de restauración el tiene sistema de restauración para reasegurar las figuras, justamente verificar cuestiones de seguridad, y que bueno, que esto estaba, claro, vos sacaste la foto ahí y decís, esto fíjate, en realidad fue un montaje, y todo te coincide de nuevo. Y ahora, ¿cómo chequeo esta información? Ese es el problema. Es que está, a ver, uno vamos a poner la buena fe, decir que lo quisieron hacer con la mejor exactitud, pero al estar adulterada la piedra, vos decís, bueno, por ahí la están colocando de la manera que les conviene, como la forma, como te digo, estas ideas, pero interpretemos que la comunidad científica, que todo esto es la parte arqueológica, que tiene un grado de rigidez y respeto, al sentido de decir, bueno, estamos viendo lo que está acá construido y que se mantenga lo más exacto posible, aunque falten piedras, aunque esté, pero más o menos ubicándolas, las que se encuentran en su sentido exacto, y que quede la sensación de cómo hubiera sido un viaje en el tiempo y poder observarlas. Pero claro, te da esta discusión, esta intervención de que nuevamente pensando que hay intereses por detrás que puedan operar y puedan estar justamente manipulando la información. Y es que las piedras se caen. Hubo el primer testimonio que hubo, estaban ahí trabajando los campos tranquilamente y de la nada sienten que tiembla la tierra y se cayeron 3 de las piedras grandes. Lo que pasa es que hicieron, o sea, no tenían mucho conocimiento de arquitectura, entonces al poner las piedras hicieron los pozos un poco chiquitos. Claro. Entonces, bueno, en algún momento se cayó. Y una de las mayores desinformaciones que se hizo por estas piedras que se caen, es lo que se llama la piedra ritual, que es donde supuestamente se hacían los sacrificios. Después se encontró que había un agujero, entonces no es una mesa, no representa esa mesa, sino que era una piedrita ahí que estaba arriba, que nos lleva a otras desinformaciones. Raro. Sí, son las interpretaciones erróneas que obviamente al no poder observarlas tenés que tratar de armar un rompecabezas que está bastante complicado a la hora de decir, bueno, esto va acá en Castra y más o menos va, pero vas viendo que en verdad decís, no, pero esta teoría te puede, digamos, pero podés pensarlo de otra manera, o como esta sensación de personajes que no eran oriundos de la zona
y quizás no es que venían a vivir acá, sino que los traían. Entonces hay cosas que no es que no murieron en el lugar, sino que los traían y no que estaban dando vueltas. Entonces como que hay un montón de especulación. O sea, mucha gente vino a morir ahí o se acercó al lugar como para, por alguna extraña razón, estaban conectados, ¿no? O sea, con ese lugar. Sí. Creo que hay que verlo. Hasta se habla de que es una construcción inacabada también, porque digamos, si fuera un círculo, que es la de las periferias, el círculo de piedras también muy grandes, tendrían que estar completos, donde en la cual no están. Esta idea de que si no están, no se pudieron haber deteriorado con el tiempo, o por lo menos se pudieron haber encontrado rastros, pero son piedras muy grandes que para llevársela o para hacer algo, también no deberían haber, digamos, desaparecido, porque son varias piedras las que digamos, formarían el círculo, y ahí hoy uno lo ve y está casi por la mitad, no está completo el círculo de la periferia total. Así que en ese aspecto alguna nueva teoría, como digamos estas posibilidades que hay interpretativas, da la sensación de como que nunca se llegó a terminar o es una formación inacabada. Qué raro eso, muy raro no haberse terminado. Bueno, primeros pinceladas, digamos, de acá. Vamos a escuchar algo de música, a ver qué tenemos ahí. Hoy tenemos todo celta, ¿no? Todo celta tendría que ser. Con esa onda. Con esa onda. Un Coldplay. Hoy no lo elegí yo, así que arreglense entre ustedes. A ver. Tenemos a Coldplay con Strawberry Swing. Vamos. Y venimos.
stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullets? The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Just stop your crying, it'll be alright. It's only that the end is near. We gotta get away from here. Just stop your crying at the time of your life. Breaking through the atmosphere. And things are pretty good from here. Remember, everything will be alright. We could meet again somewhere. Somewhere far away from here. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets.
total yo voy a decir atacar el mercado. Porque la gente siempre queda desconectada de eso. Claro. Aprovechamos un poco para mencionar un poco, Maxi, ¿por dónde vamos? Elegir el rumbo. Marcar el rumbo. Primero ya seteamos Stonehenge, llegamos en este periodo del Mesolítico, periodo intermedio entre Vamos el Neolítico. a darle definición si O querés. sea, ¿no? acá la gente ya se empieza a oficializar, entre comillas, la idea de que el ser humano diseña el concepto de escritura. O sea, acá empieza la historia plenamente dicha. No, empieza un periodo de por lo menos cierta grafología en este periodo, ¿no? Sí, avances propios. ¿Esto está encendido? Sí, ¿Está encendido? sí, Yo estás- esto por ahí no me escucho. Capaz Pero, me bajo el no, retorno, me lo pero- bajé yo, claro. Pero estás- Pero me gustaría un poco definir así Stonehenge en lo que podemos encontrar rápidamente en la internet. Tampoco es que hay que matarse, pero por lo menos para de todo lo que empezamos a hablar es la definición que tiene. Stonehenge es un monumento monolítico tipo cromlech, pero vamos a tratar de decir que eso es una formación de piedras y menires introducidos en el suelo, además de otros elementos como hoyos, fosos, montículos, construidos entre el final del Neolítico y principios de la Edad de Bronce, situados en Amesbury y en el condado de Wiltshire, Inglaterra, a unos 13 kilómetros al norte de Salisbury. O sea, esto estamos al sur, para que se dé una idea, de la isla de Inglaterra, estamos directamente muy próximos al sur. Y bueno, en este caso el área corresponde con lo que es una llanura plenamente, suelos muy fértiles, o sea que son habitables, temperatura que oscilan a las zonas templadas y por ende también zonas muy pobladas. De hecho va a ser muy común, digamos, que los grupos de asentamientos ocurran acá. O sea, va a tener sentido, digamos, que pongas una de estas características de monumento. Para los arqueólogos consideran como probables las fechas de construcción de las distintas fases y la utilización entre el 3100 a.C. y el 2000 a.C. El foso montículo circular, lo que constituye la primera fase del montículo, se ha datado en unos 5100 años atrás. O sea que está hablando, esa es la primera fase, la más primitiva, que es simplemente el círculo, que es un montículo que después obviamente va avanzando la construcción, o por lo menos las diferentes civilizaciones le van dando otras reinterpretaciones. La datación por radiocarbono sugiere que la primera piedra azul fue erguida entre el 2400 y el 2200 a.C., aunque se descarta que hubiera habido asentamientos usados de las naciones anteriores al 3100. Eso es ahí empieza lo extraño, ahí, Claro. pues justamente. O sea, porque esa área Es como puntualmente. un ámbito de peregrinaje, de acercamientos para ciertos momentos, o quizás por la necesidad, o bueno, fue dado la tradición, ¿no? No, bueno, después, como decimos, simplemente queda como un patrimonio hoy de la humanidad gracias a UNESCO en 1986, así que está considerado, ¿no? Como esa, para que representación como algo histórico o avance humano también para darle como un monumento ahí para punto turístico. Pero encontrando acá unas par de situaciones, obviamente yo me quedo y me reflejo en el sentido de la piedra, el sentido cuando hablamos de la edad de piedra, la función que tenía, la importancia que damos, que es aquello que representa la eternidad, lo duradero, lo imperecedero, o aquello que nuevamente llega hasta nuestros tiempos, justamente por esa construcción tan sólida. Y de alguna manera la consideración que se le tenía, que hoy quizás se lo observa como algo muy primitivo, como algo, pero la verdad que... Pues estamos juntando casi 5.000 años de historia en el monumento y oficialmente está hasta acá. O sea, es mucho tiempo, digamos, como para que su simbolismo llegue hasta acá. Aunque, como siempre se menciona y venías diciendo, esta idea es que el monumento fue reinterpretado por todas las culturas que habitaron el lugar. De alguna forma, pero estas cosas que siempre resuenan, que es la piedra, el cantero... No, otra y vez. vos decís, de estos tipos los conozco. ¿por qué están sonando estos nombres en esta época? Pero siempre están dando vueltas, ¿viste? Vos decís, bueno, el que hay que labrar la piedra, otra vez. Hay que buscar la piedra a la cantera, o sea que vas a conocer a los canteros del lugar que conocen el secreto de la piedra y los tenés que saludar y algunos los saludan y a otros no. Raro. Raro. Y vos decís, pero ¿Ustedes otra vez? otra vez, pero yo ni en esta época los Estamos podemos... hablando obviamente del grupo de los masones, Claro. pasa que en el contexto no entrarían porque teóricamente No, la imposible. masonería está fundada desde 1717, la Y oficial. ponele que en Edad Media por la construcción de las catedrales o en Egipto, pero bueno, en Egipto se dice por ese Bueno, conocimiento propio de justamente, construcción, o 2000, al casualidad, 2000, ¿no? por eso, Antes pero de las Cristo. pirámides sí tienen 5.000 años de historia coincidentes con este grupo y que, o casualidad nuevamente, estamos hablando de un grupo que, digamos, teóricamente no dominaba de ningún tipo de forma los conocimientos matemáticos. Vamos a ponerlo así, que teóricamente no, mirá, son las personas primitivas que no sabían construir, o sea, hasta la pirámide llegaron 5.000 años, acá las casas se caen todos los días. Ahí raro.
Por eso, es la primera interpretación que me digo, mira, estos nombres ya me suenan de antemano. Pero bueno, como decimos, piedra, cantero, labrar la piedra o todo esto. El ara de sacrificio, recordemos que también está ahí apuntada. Muy simbólico todo acá, que está dado en estos campos, que obviamente esa es la interpretación que suele después tomar valor y significado en muchas culturas, por este sentido esotérico o prácticas de alquimia, magia, fuerzas que hay de hermetismo también. Hermetismo, todas estas cosas. Entonces, y agrego también la astrología por la parte del zodíaco. Astrología, no, entonces, fíjate que a cada rato siempre estamos nombrando las famosas ciencias antiguas, le podríamos decir, o sea, estos mecanismos dentro de los ministerios de los propios magos que interpretaban, y acá por eso entran las leyendas artúricas también, o sea, muchas cuestiones que van a definir el término como un lugar que, claro, entre los druidas, wiccas, o sea, hay muchos elementos de cierto misticismo que dice, ¿para qué levantaron estas piedras? Y bueno, uno diría que es simplemente porque no sabían a qué adoraban y que el sol salía por ahí, creían que era un dios, a menos que tenían una data que desconocíamos. Mati, adelante, vos también, cortá cuando quiera, ¿eh? Sí, yo los estaba ahí escuchando, viendo cómo lo razonaban. Están muy bien, ¿no? Yo trato de buscarle el lado B a las cosas, porque si obviamente vamos a repetir lo que yo veo en un documental, está perfecto, ¿no? El documental obviamente encontraron una tumba en la cual encontraron pequeños artículos y fueron estudiados, no, está perfecto, pero ahora dame una reinterpretación un poco alternativa de esto, y vos decís, para, si yo estoy uniendo con todo lo que venimos hablando, porque esto es un programa que tiene secuelas, ¿no? Entonces vos tenés que ver diferentes... Tienes que ver todos los episodios para ver, porque si no lo entendés. En capítulos anteriores. Claro. Pero, claro, son tantos programas que vos tenés que armar un grado de muchas cosas, y vos decís, para, acá está relacionado con todo. Lo que tenemos aquí delante de nosotros es una enorme bobina, digamos, en este caso de... como una bobina Tesla, además le diría, con todos los elementos, digamos, que a nivel mineralógico funcionan como para devastar o producir inquietudes en todo lo que tiene que ver con la carga eléctrica del campo del lugar. Ahí tenemos esto. Pensar también en el círculo, por ejemplo. La figura del círculo otra vez, ¿no? Esa representación también muy importante al sentido espiritual, o la representación del ciclo, los movimientos, pero todo que está condensado en un núcleo donde también el centro está todo siempre a la misma distancia en cualquier perímetro que vas a encontrarlo. Por lo menos esas cosas que vos decís están siempre muy analizadas o incorporadas de una manera instintiva, ya desde el inconsciente colectivo. Le podemos decir que ya estaba preparado, que estaba armado, ¿no? Son los arquetipos de Jung, justamente figuras con las cuales preguntarle a cualquier persona o civilizaciones que tiendan a dibujar el universo, y siempre lo dibujan con una forma de espiral. O casualidad es la forma de las galaxias, o casualidad de todas las series Fibonacci repitiéndose una y otra vez, y que claro, como consecuencia acá podríamos notar un círculo, pero al interior figuras geométricas de tipo cuadradas, levantándose y irguiéndose, haciendo coincidir otra vez la figura del círculo con lo cuadrado. Entonces otra vez el mundo espiritual, el mundo de las ideas, con una reverberancia hacia lo que es el mundo material. Bueno. Y es lo que te cuestionás, porque de todas las teorías que salen siempre puedes encontrar alguna encajar que diga para qué se usaba, ¿no? Hay una teoría muy interesante también de las proporciones que interpretaba todo estas piedras como un calendario. Es medio, no se tiene muy en cuenta porque es medio rara, después están varias, pero siempre igual, aunque lo interpretes de esa forma, decís tipo, ok, pero ¿cómo lo hicieron? ¿De dónde salió estas cosas? ¿Qué sé yo? No, a veces pensado desde el lado del círculo. Bueno, tenés un círculo, bien. Si vos ahora lo proporcionás, lo dividís sobre el eje, bueno, listo, vas armando. De alguna manera el sol, el círculo que tiene, los movimientos que vayan a ver, están interpretados o están intercediendo en lo que vos pongas diagramas en el suelo. Obviamente tenés que alinearlo en un punto para que puedas ser significativo en diferentes fases. Pero yo digo, bueno, de alguna forma, si vos lográs subdividir ese círculo en 8 partes, en 12 partes, vas encontrando que es las proporciones básicas que tiene el ciclo zodiacal, todas estas ideas que de alguna forma que vos hagas un círculo y lo pienses como un sistema astrológico, de alguna manera termina siendo bastante representativo, que vos decís, no, sí, puede hacerlo. Una de las cosas que no se lo avala científicamente como centro astrológico es que en verdad, más allá del igual es importante, que se representa sobre el sol, los solsticios propios de verano y propios de invierno,
no tiene función solar, no tiene función lunar, ni tampoco planetaria. Entonces como que queda un poco desfasada el sentido de que si hay alguna conexión en toda esa rueda, en cada piedra que está funcionando, ya sea por una iluminación o paso de sombra, no se estarían dando, por lo menos se estaría observando que haya una intervención para saber los ciclos, saber tiempos de cosecha o movimiento. Raro, pero como se dice, tal vez no está alineado con nuestros. Claro, no están pensados a esa manera que vos decís lo estás trabajando. Y hoy he escuchado un documental, una charla en la caja de Pandora, en la cual representaba, cuando había dado que en verdad se había dado una hipótesis, todos son hipótesis acá interpretativas, en la cual era un calendario tipo maya, que estaba hablando de este 12 del 12 o 12 de diciembre, que estaba dándose con el fin del calendario maya, bla, 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 que estaba 2012, que estaba corrido en verdad estos 8 años, que tendría que haber sido en el 2021, que tendría que haber estado corrido porque en el calendario juliano, no es julio, sí, creo que estaba corrido por 8 años, lo cual caería en este momento. Recordemos que muchas de las fechas están trasladadas o desplazadas por el principio ¿no? Cuando vos decís, estás en noviembre, te está diciendo que es el noveno mes. El noveno mes, pará, ¿cómo? Si noviembre es el 11. No, ese sería noviembre. Pará, me estás mareando. Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, perdón, noviembre, esto es lo que quiero decir, ¿no? Noviembre es el 9. Sí, sí. Claro, pero es el 11avo para nosotros. Claro, ese es el problema que estamos teniendo acá con el calendario. Es estas mezclas de que una gran cantidad de, justamente, dentro del Imperio Romano, agregaron sus nombres al calendario. Sí, y bueno, desfasar un poco la estructura naturalmente que se tenía. Es como decir, en realidad el inicio del año no sería en enero, sería más para el periodo de lo que sea Aries, oficialmente, para hacerlo coincidir con el calendario. Yo me quedaba en esto porque teóricamente había una alineación solar, lunar y planetaria. Y el tipo le pregunta, ¿no? Uno le recontesta como diciendo, pero ¿qué pensás de los que opinan con la Tierra plana? Porque ya esta interpretación justamente de las alineaciones coincide con eso. Tiene que ver con digamos, no. En verdad no decía por los terraplanistas que pueden llegar a pensar hoy esa teoría, sino que en esa época no había el pensamiento sobre una Tierra redonda, esférica, a menos que sí, en serio, circulando. A menos que en serio sí sea plana, y ahí sí. Claro, entonces yo me quedé y dije, porque una cosa, no, porque el tipo defendía, no, los que hoy piensan que esto deberían cambiarlo ya porque esto demuestra que acá está la alineación, pero en esa época no. Y en esa época estaban pensando que había una alineación, porque la Tierra era pero plana. la Tierra era plana. Entonces, ¿cómo te dan los cálculos? Porque esto tenés que pensarlo sobre el movimiento. O sea, si hiciste la cuenta para poner Stonehenge, vamos a poner claro, ¿no? La cuenta con una Tierra plana, esto coincide perfectamente. O sea, y ahí se pone raro de nuevo. Sospechoso, porque muchos dicen, no, es imposible que te dé porque el movimiento eso tiene que ver justamente con el grado de la órbita, con todo el proceso que se está dando en el sistema planetario, que bueno, está dado de otra manera, que no tiene que ser, pero yo digo, qué interesante para pensarlo, nada más, porque obviamente uno va viendo en diferentes épocas cuál era su pensamiento y cuál función tenía, en dónde también estaba planteada, pero de aún así, en sus fórmulas, en sus resultados, estaba bastante contemplado ciertos parámetros para decir que ahora, cuando se dé tal fecha, hay una alineación. Por eso digo, el calendario, algunos no le pudieron encontrar. Muy interesante esto que sea 2012-2021. Siempre ese número dado vuelta otra vez para reinterpretar ese fin del mundo nuevamente, con un periodo tan dramático como ha sido justamente un fin y un cambio de ciclo, ¿no? Porque el fin del mundo ocurrió. O sea, ya estamos en un cambio de paradigma con todo esto, porque toda la innovación a partir de lo que ha sido la pandemia ha reformulado el planeta. Raro. Sí, muerte simbólica, como sabemos, tenemos esa interpretación propia de lo que es el cambio, la necesidad de mover algo, morir para nacer o cambiar o surgir desde esa ceniza. Así que en esa interpretación acá se planteaba sobre esta idea de que en verdad estaba mostrando que hay una alineación, y en ese punto justamente cuando se producen estas alineaciones, la neutralidad del espacio, porque es la luna y el sol que están alineando mientras está la tierra y mientras está el hombre, donde también puede hacer un proceso de manifestación. Es un lugar en donde está la energía neutra y donde también se puede hacer un trabajo de canalización y a su vez de manifestación material. Es una cosa bastante extraña. No, yo lo traduzco, Maxi. Lo que está diciendo es que en este momento, vamos a ponerlo de esta forma para que se entienda. Sos un perro, está cocinando tu amo en la cocina y de repente, claro, se le caen pedazos, viste, la sopa está hirviendo y en el hervor empiezan a salir gotas que caen al suelo.
vos te podés acercar a la mesa del suelo, es lo único que te podría acercar del atisbo del poder, que claro, vos lo interpretás como, wow, ¿cómo logra hacer esto? No lo podés interpretar, pero vos sabés que llega la comida. Bueno, este es el principio donde, imagínate, el sol, la luna, la tierra alineándose y claro, dejando remanentes de esta energía porque circulan entre ellos tanta cantidad que, lo puedo aprovechar. Hay lugares que quedan en esta neutralidad. Ahora vuelvo a repetir, esta energía, ¿para qué se canaliza? ¿Cómo se utiliza? Bueno, ahí tenemos estas determinadas rocas, este conocimiento y estas determinadas figuras como para apoderarse de energía y ahora sí, hacer esta mención a decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo utilizo? ¿Querés ver el futuro, vivenciar, bajar ideas, conectarte con tu doppelganger, digamos, del futuro? O sea, tu yo, digamos, del tiempo del futuro, tus conexiones, digamos, con el resto de las vidas. Bueno, ahí tenemos millones de versiones. Sí se pone muy interesante otra vez en notar que el periodo de Stonefish, digamos, cuando figura, tal vez sea que se utilice una sola vez, porque lo estoy planeando para ese día y luego queda deshabitado totalmente. Ejemplos muy parecidos son el grupo de los mayas que desaparecieron un día para el otro, siempre está el misterio de esto, de que toda la civilización desapareció pero las construcciones quedaron, como si hubiesen saltado de plano. Como si las estructuras funcionasen como para decir, che, ¿cuándo nos vamos? Bueno, nos vamos dentro de 20 años, empecemos a construir todo eso y ese día, ¡tac!, parten todos. Esta estructura, lo que nos queda acá es tal vez un remanente que estamos reinterpretando, pero bueno, ya fue utilizado. Como si estuviésemos viendo el cascarón de una especie de cigarra, ¿sí? La chicharra, vieron que, bueno, primero es un animal, digamos, de tierra antes de sacar sus alas y hacer metamorfosis, ¿no? Así que bueno, en esa crisálida, que es lo que estamos viendo ahora aquí, ya tal vez todo el encantamiento, le podremos decir, la magia se utilizó y ahí está. Nosotros matándonos buscando una respuesta a algo que ya viste que vos decís, no, claro, ya no se usa, ya no se usó, negro. Es como estar viendo la cáscara de una banana, entonces decimos, no, negro, ya está, Ya. Sorprendidos por algo que claro, no, bueno, ahí es lo que decimos de este concepto de conocimiento arcano que nos supera. Estamos viendo el remanente, viendo la estrella que ya murió hace mucho tiempo, exactamente, claro, un principio en el cual sí, nos estamos quedando con el mismo de las pirámides. Recordemos que una de las teorías sobre las pirámides es que serán también cargas eléctricas que utilizaban hidrógenos porque ahí se circulaba el mar, o sea, principio que obviamente se reinterpretó y que obviamente en la actualidad, claro, mira, negro, ya no hay mar ahí, así que lo que estás viendo es el sol. No, pero acá lo construyeron no, ya no se usa más, en una batería gigantesca. Bueno, empieza a tener sentido esta coherencia de que el Stonehenge no es nada más ni nada menos que algo que ya para esas civilizaciones ya ha cerrado su ciclo. Y te empezás a preguntar con todas las porque también hay otros Stonehenge, hay muchos más, sí, a lo largo del mundo, y te preguntás, bueno, ¿cómo es que tantas civilizaciones en tantos lugares, que igual son medio similares los lugares si te pones a pensar en cercanías, pero cómo es que tantas civilizaciones tuvieron la misma idea de agarrar, poner un montón de piedras justo para el mismo periodo, exactamente, todas con estos lugares de tipo, quizás alguna se hizo en 200, 300 años, después Stonehenge se tiene entre 2000 o 3000 años, todos en estos números, que tuvieron esto de, bueno, hagamos un circulito de piedras, pongámoslas en verticales, pongamos algunas en el medio y claro, vemos qué pasa. No tiene sentido ni coherencia plantearlo. Eso se sabe, lo que manifestas acá, que en diferentes lugares, distancias muy lejanas, se estaba practicando casi el mismo... O sea, lo mismo, o sea, ahí no había celular, ni teléfono, ni WhatsApp, ni nada, es negro, mira que estamos levantando la piedra nosotros también, no. Todas las civilizaciones es como que habían llegado a la misma idea sin conocerse. Criterio muy similar que coincidió con estas pirámides, que vemos que están todas alineadas. Otra vez como que la figura de ese tiempo, tanto desde el lado de los mayas, te salteabas un poco más, llegabas hasta Egipto y continuabas hasta China, tenían todas las mismas pirámides y adoraban a la misma serpiente voladora. Raro, sin conocerse. Acá tengo la data de algunos lugares, como se llaman. Tenés los alineamientos de Cannes en Francia, que bueno, tienen una estructura muy similar. Tenés las taulas en España, que son iguales, tienen esta parte vertical que mide unos cuantos 2 a 5 metros, después tenés algo arriba y después tenés otra piedra en forma de U que lo va a cerrar o no. Hay muchos que son tipo una T. Después también el círculo megalítico de Dromberg, las piedras Kalinish, y eso por nombrar los que son más parecidos a Stonehenge. Después tenés otras que no son tan parecidas principalmente por la estructura que se hacen, pero siempre son un círculo de piedras o un lugar que tiene un medio de piedras. Tenés el Bruna Boin en India, el Ruhimet Hir en Israel, etcétera, etcétera, que con eso vas a poder otra vez lineamientos culturales que volvemos a repetir. La cuestión acá es que no se conocían, pero todos hicieron lo mismo. Raro.
Sí, sí, obviamente planteado así, el inconsciente colectivo, esta idea de que está todo planteado desde de esa esencia. Yo a veces... Se cortó un cachito, pero está Yo digo que se corta, para mí no, a mí no me está Se mintiendo. corta él. A mí me estás cortando. Que es esta idea de que el ser humano está conectado, que está unido, que está, digamos, manteniendo una energía, una fuerza completamente fuera, pero que alguna vez está moviéndose en esas etapas, en esos progresos, en esas esencias que se están desarrollando y que alguna vez... para sacar un poco la parte extraterrestre, para sacar un poco esta explicación, decís que realmente llegan a conclusiones más o menos en los mismos periodos, que se están, digamos, abriendo de alguna forma entradas de cierta fuerza, ya sea por entradas de la era, que estamos hablando que estamos circundando quizás en ese periodo, lo que puede ser la era de Leo, van avanzando lo que hoy conocemos ya la era de Acuario, pero en algún punto cada una abre una nueva esencia, una nueva fuerza para reinterpretar lo que está ocurriendo para que también avance evolutivamente propia el ser humano, ¿no? Estamos ahí. Sí, mismo con lo simbólico. En todos estos lugares os encontraron alguna coincidencia con algún lugar astronómico, que igual siempre es debatido porque puede ser que sea una simple casualidad, pero bueno, no existen casi. Pero también y siempre se encontró gente enterrada en esos lugares, representando, volviendo a esta idea de que bueno, estas piedras representan la muerte. Y me lleva a la teoría que tengo muchas ganas de contar porque es Dale. muy buena. Escuchamos. Me gusta. Hay cerca Al micrófono, así te escucho bien. Fuerte y claro. hay cerca, ahí no, relativamente cerca tenés una misma estructura, no recuerdo bien el nombre, creo que era Dolberg o algo así, déjenme que lo Doltown, chequeo. ¿no? Durrington, ahí está, que tenés una especie de círculo muy parecido pero de madera. Seguís por ese río que conecta el Durrington y Stonehenge, y se tuvo, al menos en esta expedición que fue muy reciente, fue por ahí en 2013, donde se empezó a teorizar que pueden tener alguna conexión teniendo madera y piedra. ¿Qué se encontró? Que cerca de este lugar de Durrington tenías un montón de viviendas, como 500 personas, que para la época era bastante, Sí. en asentamientos bastante chiquitos que siempre estaban alrededor. Y lo que se piensa, la teoría, es que este lugar de la madera representaba la vida. O sea, y estas personas siempre se ponían alrededor porque también esta se alineaba en el solsticio de invierno. No lo chequeé, pero es lo que leí al menos, pueden tenerlo en cuenta. Entonces siempre se asentaban en estos lugares para festejos, para la vida, qué sé yo. Y después en este lugar del mar, esa transición donde vos entrabas a otro plano, vas a Stonehenge con las piedras donde vos enterrabas, porque se encontraron como 240 cuerpos. Que Entre también, ceniza también. Digo, también sí. todo eso es bastante para la poca cantidad de personas que había ahí. Nada, me gustó mucho el concepto que se tiene de que tenés la vida, festejás ahí y después tenés esta transición que vas en un día muy específico donde el velo es más chiquito y ahí es donde vas a enterar o vas a visitar o vas a hacer algún ritual, pero no es un lugar para vivir, es un lugar para conmemorar, es la piedra duradera y ver qué pasa. A ver, te apago. No, esta paga. A mí no me jodas. Ya te saqué la ficha. Yo siempre digo acá, un momento. Te sigo un poco esta teoría que pienso un poco en este pensamiento que cuando uno muere se hace simbólicamente una tumba, pero se pone una lápida, Una lápida, ¿no? siempre Y una siempre, lápida un levantada muy monolito. particular como un monolito. Entonces vos decís, pará, quizás quedó como tradición que uno busca de por qué pones una lápida que diga el nombre, está todo bien, pero ¿por qué la lápida? Y aparte el sentido de la piedra, ¿no? Que estamos hablando de esto en la representación en la antigüedad, lo que simbolizaba la piedra para lo que es la muerte, ¿no? Entonces técnicamente quizás lápida, piedra, y acá el mismo te la compro, yo te compro esa versión. O sea, estás viendo un cementerio con un montón de piedras paradas, son un montón de Stonehenge sin que te des cuenta. Raro. Y fíjate si alrededor no están circulando algunas cloacas que funcionen como ríos. Raro. O sea, hay un montón de eventos de las ciudades que siempre decimos Pero que bueno, están como subplanificados, ¿no? nosotros lo usamos tradicionalmente por Sin algo saberlo, muy pero eso es lo peligroso justamente, cuando utilizás algo sin saber lo que significa, entonces pones un obelisco y alrededor la gente circulando cargando una bobina enorme. Y vos decís, no te preocupes, y que la gente se manifieste en ese lugar, cargando de nuevo.
O sea, digamos que otra vez el pensamiento funcionando como propia energía de carácter taquiónico, o sea, fluctúa corre en reversa, en realidad corre en todas las direcciones, pero fuera del tiempo. Acá tenemos algo muy interesante porque el pensamiento se estaría manifestando hacia todos lados con toda esa energía. ¿A qué le está pegando y dónde la está acumulando? Bueno, o dónde fue toda esa energía, como siempre digo, lo están utilizando otras especies por nosotros, porque somos teóricamente una suerte de granja. Así que, sin más, por lo menos vuelvo a repetir, es extraño sin duda. Y también, siguiendo el concepto de lápida, las piedras, esto también es muy muy reciente, que se hicieron un análisis con láser de las piedras. Ahí se encontraron, número bastante hermoso, 115 registros de formas de cabezas de hacha. Que se piensa que la cultura, al menos la teoría que se tiene, es que la cultura indoeuropea se representaba a los dioses de la tormenta con esto del hacha, y siempre que esté para arriba la cabeza, lo que estaba representaba algo de protección, una idea de que tipo es un símbolo para mantener a los muertos ahí muertos. E incluso se han encontrado objetos de valor en los alrededores junto con cuerpos, donde me da más certeza a mí de pensar que esto tiene sentido de que sea una especie de cementerio. Pero todavía no me cierra del todo el hecho de que, ok, está muy lindo y todo, pero ¿por qué llevarían piedras tan grandes en un lugar tan específico para representar a los muertos? ¿Tanta relación tenían, tanta conexión sentían con ellos? ¿Qué pasó ahí? El más allá es un gran tema que se plantea para la época también, pensar el significado de lo que es una persona que ya no va a estar. Entonces, esta idea que también el primer ritual de que es enterrar a la persona, todo eso también se manifestó como diciendo cuál es el pensamiento que tenía esa persona, que le dio sentido a decir, bueno, voy a enterrarlo, no dejarlo tirado por ahí, como diciendo, no, hay que hacer este ritual, esta ceremonia. Que se haga uno con la tierra, algo así era, ¿o no? Bueno, Sí. en el precepto sería como una suerte de vitrolización, o sea, Claro. regresar de nuevo al infierno Sí. para Pero volver a nacer, pero justamente Le la nació mutada. natural, de instinto, es como que esa es la pregunta, ¿cómo llegó a la interpretación de decir, no, el cuerpo hay que enterrarlo? O sea, ¿cómo quedó como un acto propio de que cada persona que vaya a morir... a ver, la lógica principal sería número uno para evitar cuestiones de enfermedades, y Sí. la putrefacción del cuerpo funcionaba como abono. Claro. Así que en cierta forma, ahora luego esto se le puede dar una condición sacra, donde diciendo, bueno, los seres humanos no funcionan como abono, sino más que nada como una entidad que tiene capacidad de regresar a la vida, y ahí tenemos el concepto de lo que podría ser tanto reencarnación como resurrección, digamos, dos conceptos que vienen de la mano, digamos, de volver de ese lado de donde fuiste, digamos, y vencer a la muerte. Pero bueno, ahí fíjate cómo el concepto religioso también empieza a jugar y a hacer planteos, ¿no? No, es que para plantear el sentido de decir, voy a hacer una infraestructura, que voy a mover mucho esfuerzo, muchos recursos. Pero yo te voy a agregar otro más, Maxi. Justamente en el río Ganges se caracteriza porque todo se convierte en ceniza, entonces el planteo es que el río te lleve y te transporte. ¿A dónde? Y bueno, justamente te moviliza a que te conecte, ¿viste? Este que veníamos charlando, que siempre hay un río o una figura muy fuerte alrededor de los templos donde está ese río, y el río te lleva. Bueno, es muy común justamente toda esta idea de cremación para que los restos, a nivel de los que sean cenizas, circulen con ese río y se vayan. Es simbólico, por supuesto, es muy fuerte. El fluir permanentemente es como una necesidad casi... No, a mí me cambias, a mí me estás jodiendo, no. No, De repente yo me escucho, no me escucho. Para, estoy hablando cosas muy importantes y mis palabras no se están escuchando. Hablale fuerte, cuando hablas fuerte... Pero ahí estoy hablando se- re Claro, fuerte. ahí estás, Sí. estás. Él está hablando a 2 metros del micrófono y es una mejor A él le sube el volumen cuando habla, por lo general. Bueno, te creo. Yo lo voy a volver a escuchar esto, no te preocupes. Voy a escuchar de vuelta todo el programa y voy a ver a mi voz. ¿Ves que de repente se disparan? O este puede ser. No, es verdad, se corta. No, sí, se debe apagar, No. se debe apagar cada tanto, no sé por qué. Pero entonces. No, pero no sos el único que le pasa con ese mic. No, Ya lo no sé. charlamos después. Dale. Bueno, Juan, contanos, ¿cómo venís por acá? ¿Cómo venías escuchando? ¿Qué te llamó la atención de todas estas teorías? No, no tengo ningún comentario por ahora. Déjeme un ratito que a ver ahí pienso Anda calibrando todo esto. algún mejor aporte. Bien, Dale. acá no te quita el sueño, no te digamos. quita el que- sueño. No, Mira, está no lo voy a bien, saber. estoy escuchando O con- sea, no está tendrías bien. tu propio Stonehenge en tu casa, o sea, armarías una estructura alrededor de todo esto, sabiendo que, imagínate que justo alrededor de tu casa circula o pasa una línea dragón, no sé por dónde vivís, por ahí, por una línea ley, digamos, de todo esto, Claro. y decís, bueno, lo voy a aprovechar. ¿No hay alguna iglesia cerca, por ahí hay una catedral? Siempre se están ahí alrededor, ¿no? Hay varias. Estoy en una zona
por la redonda, pero redonda pensando en, no sé, ¿qué serán? ¿1 kilómetro? Debo tener 4 o 5 entre iglesias, parroquias. Bueno. Sí. Bueno, otra vez, Sí. ¿no? Y les vuelvo a recordar que las estructuras de las ciudades tienen algo muy particular, que cuando se diseñaron, recordemos, para el ritual de magia se necesita siempre que circule una corriente de agua. Y vos decís, bueno, pero no hay ningún río cerca que esté circulando alrededor. No te equivoques. El sistema de alcantarillado, justamente el entubado de la gran cantidad de arroyos, se ha ocupado de este efecto. Sí. ¿Fue planeado o justamente también fue una coincidencia? Nunca lo vamos a saber. Tengo arroyo cerca, pues estoy en Belgrano, así que en Por eso Belgrano, te estoy Palermo... Maldonado, me parece. literalmente Sí. estás ahí. Claro, Bueno, estoy o más. casualidad, la redonda alrededor Sí. y encima el Maldonado. Bueno, Claro. es elementos fuertes. A mí se me corta el micrófono. ¿Qué querés que te diga? Yo me voy a quedar. Yo te sigo escuchando. Yo me voy a quedar Sí. con. Se me corta Estoy el bien. micrófono. Voy a tener que. Muy, pero muy bien. Vamos a un poquito de música, nomás. Dale, vemos a ver qué teníamos. Me parece que tenemos... Primero sacar la cortina. A los Win, vamos. Sí. A los No, Win. tenemos... Sí, dale, pasa que tenemos por quiera. acá. Tiramos los Vamos win. con Detail. Dale, Está, vamos Dale. con los win. dale al con los toque. Win. I believe the kingdom come next to me, close to your door. I can see a waterfall full of tears and broken bones, and I can see how rain will fall, trees and flowers will grow up, even high among giants fall. Through the fears I hear your voice, sound of times on empty shore. I can see the bitter wall, but it will fall when it flows. I can see a rain will fall, trees and flowers will grow up, even high among mountains fall. There was a taste long ago. Don't blame your God, won't save your soul. See how the night and stars wait the moon arise. There was a taste long ago. I believe the kingdom come next to me, close to your door. I can see waterfall, pools of tears and broken bones. I can see how rain will fall, trees and flowers will grow up, even high among mountains fall. There was a taste so long ago. Blame your God and save your soul. See how the night and stars wait and moon arise. It was a taste so long ago. Once upon a time, oh,
atacar el mercado. Bien. Max, ¿qué nos queda por acá? ¿Mitos, verdades? Me quedaba un poco pensando, a ver, obviamente quizás podemos ahondar en el sentido de la construcción, que ya más o menos dijimos, ese sentido de cómo llegaron a colocar cada piedra, todo esto, pero bueno, también es ubicar que las reutilizaciones, los diferentes momentos que ha tenido, que ha trasladado en el tiempo, donde quizás quedaba también como un centro de comercio, porque esto también es, en las excavaciones se van encontrando artefactos que vos decís, esto viene de Europa, y viendo también en el tiempo claro, del continente, porque estamos en la isla. Claro, no, perdón, sí, de Europa al continente. Quedó clarísimo lo que decía, ¿no? Viene de Gran Bretaña y esto está cruzando, digamos, hacia el continente. Y realmente el pensamiento era, es bastante, digamos, es un cruce bastante peligroso, complicado para trasladarse, y aún así había artefactos que vos decís, esto viene de acá, pero ¿cuál sería el interés? Bueno, tenían que venir a un lugar, a un centro comercial, por eso se llamaba también la identificación, que pudo haber sido en algún momento, en algún periodo, utilizado como lugar de encuentro para hacer algún que otro trueque, mercaderes propios, y la reinterpretación de que también había esta riqueza donde venían a traer materiales. Lo que llama la atención es la distancia por la cual se movían, porque esto también decimos, si no estaba en algún periodo la creación de la rueda, el movimiento estaba bastante limitado. Entonces esta también identificación de que el hombre se movía en distancias bastante amplias y que tenía la posibilidad también de cruzar toda esa brecha. ¿Es el Canal de la Mancha? ¿Es ese? El Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha, justamente. Y hacer todo ese viaje, o por lo menos tener ese contacto, esta diversidad propia, en la cual también había un centro que los conectaba y los unía, donde también había el intercambio, y que había gente que obviamente necesitaba llegar hasta ahí. Así que, como digo, en esta primera parte también puede ser identificada, sacando y quitando ese reloj astrológico, ese centro religioso, que también estaba la parte ceremonial, quizás como la parte del cementerio, en la representación como un lugar de intercambio, que también había procesiones, había ceremonias, donde había como una especie de, ponerle festival, que decía, che, nos juntamos en este lugar, en esta fecha, en donde yo voy a aprovechar también para exponer, viste, como si fuera una feria de plazas, estas de hoy en día, pero bueno, que también llamaba mucho la atención. Sí, digamos, era como una especie de gusto, digamos, de persona, pero el planteo es, che, semejante viaje lo vale, o sea, literalmente tengo que cruzar el Mar del Norte, Canal de la Mancha, me tengo que mandar por ahí, o el Mar de Irlanda, digamos, del otro lado, pero bueno, tengo que cruzarlo. ¿Para qué? Y me voy a ver unas piedras que están colgadas ahí, ¿en serio? No sé, o sea, es como medio raro. Es hacer el viaje. Y es que tampoco ni siquiera la zona era la más popular de todas, así que si bien había asentamientos, eran muy pequeños como para justificar semejante movimiento. Raro. Raro, sí. Lo que pasa es que estas son las hipótesis en base a los descubrimientos de las tumbas, los objetos que se encuentran, y tratan de decir, bueno, analicemos de dónde viene esto. Claro, lo que pasa es que los que vienen no coinciden con el tiempo en el que fue hecho. Entonces también volvemos a esta idea de que hay una reinterpretación del lugar. Y dice, bueno, mira, acá se junta gente. Entonces pueden asentar burgueses del lugar, vendedores, comerciantes. Sin embargo, esto no coincidiría con el motivo real de lo que podría ser Stonehenge. Sí, no, está bien. Como estas ideas, que algunas, como digo, se sitúan más, yo lo profundizo un poco más en esa idea de decir, mira, no creo, como digo, que tengan esta idea tan más superficial, banal, que es simplemente ir a buscar un intercambio de riquezas y volverse más contentos, como diciendo, no, logré hacer acá porque en este lugar había por ahí unas minas de metales que en el otro lado no hay, así que tengo que venir, o hay un ganado determinado que a mí me sirve. No había nada. Entonces pensarlo como diciendo que había una necesidad de intercambio, de había un lugar punto, ¿no? Como digo, centro comercial, ponerle un centro que decías, bueno, ¿dónde nos juntamos? Y bueno, en las piedras, ¿viste? Punto de encuentro. Yo escuchaba un neopagano, a mí siempre me encanta escuchar sobre neopaganismo y estas interpretaciones antiguas. ¿Ves que le habla bajito? Eso le pasa. Sí. ¿Hablo más fuerte? Yo me escucho bien, por eso siempre hablo bajo, pero igual si ahora... yo le subo el... Acércate al micrófono. Le subo el micrófono. Dale. Me acerco y hablo más fuerte. Bueno, yo siempre, a mí me encanta escuchar sobre neopaganos y cómo interpretan la antigüedad de la actualidad. Y igual el podcast era bastante malo, no lo recomiendo. Pero el chaval lo que opinaba era que más allá de tipo cualquier propósito, o sea, la región se modificó, la estructura se modificó desde el momento que se inició
hasta los diferentes usos que se fueron dando, todo cambió. No podemos definir verdaderamente algún propósito, y todo lo que sea eso es materialismo. Lo que sí hay que buscar es como que hay que entender que el centro es un lugar de reunión, por eso tiene esta energía que atrae a tantas personas, porque ver unas piedras que puedo ver por internet es bastante ilógico, pero estas cosas de este centro de reunión que se tenía, este sentimiento que estas personas aportaban a este lugar como un lugar especial de reunión para ya sea adorar, ya sea para intercambiar, ya sea para reunirse a ver un muy lindo solsticio de verano, es lo que verdaderamente importa. No estoy totalmente de acuerdo con esta interpretación, pero a mí me pareció bastante linda como para traerla, de que tipo quizás la verdad absoluta existe, pero no te interesa. Verdaderamente lo que te afecta o lo que vas a poder descubrir es lo simbólico que existe ahora. Hay una esencia que despierta directamente, o por lo menos que al encontrarse. Yo tengo a mi novia, Virginia, justo fue para allá en el 2011. Fue a Stonehenge, está la foto, ¿viste? ¿Y entendías algo de lo que es? No sé, ¿viste? Yo fui por pasear, ¿viste? Claro, bueno, qué genio, digo, qué fenómeno. Obviamente 2011 tenía otra edad, hoy quizás tal vez ni siquiera, pero bueno, está un poquito más allegada al sentido de lo simbólico, del sentir un poco más la parte de, che, estás en un lugar que pensá que está en esa adelante, porque estuvo en el Coliseo, ¿viste? Estuvo en un mes en Europa, entonces pudo viajar por diferentes lugares. Pero estuve en ese coliseo, decís, pero ¿sabés lo que? O sea, la historia que está adelante de ese lugar, porque vos decís, bueno, no tenemos todas las posibilidades de estar ahí. Y lo veo la foto que en Stonehenge, ¿viste? Y digo, claro, ¿te movilizó? ¿Te hizo algo? No, paseábamos porque teníamos un tiempo libre, ¿viste? Pasamos porque estaba en el itinerario. Y no significó nada para ella, nada. Entonces me daba muchas gracias ver que esto pasa, que como que, bueno, figura acá como un punto turístico, estamos acá, bueno, damos una vueltita y nos volvemos. Y quedó ahí. Bueno, pero eso es lo que decimos por ahí el concepto de decir, bueno, uno ahí se podría decir, si me escapo de Stonehenge, ¿qué hago ahí? Y yo banco acá hasta las 12 de la noche, que se vayan todo, y 3 de la mañana empiezo a hacer fogatas y a preparar toda una mega meditación para mí, a ver si salto de bungee jumping, digamos, a otra dimensión. O sea, el planteo sería ese. No me voy en cualquier momento, me voy en determinados horarios, determinada fecha, considerando todas las aperturas de portales que pueda haber. Bueno, ahí está el planteo de decir que el lugar, a menos que otra vez volvemos a esta idea del cascarón vacío, que te cae el ser que lo construyó y dice, pero ¿qué están haciendo? Están utilizando como que mirá que esto es ¿cómo decirlo? Bueno, la cáscara de una banana, me gusta el concepto, ya lo comí esto, ¿qué están haciendo? Y todos están adorando ese pedazo de cáscara, como si justamente, bueno, es el principio de no interpretar tal vez esa tecnología avanzada desde lo espiritual, ¿no? En fuego artificial, ¿viste? Un mortero, claro, quedó el... Y vos decís, no, se puede utilizar para algo y ya no sirve más. Claro, y quedó la caja, nada más, la caja ahí que está buenísima. Sí. Servir para algo, no sirve para nada. Negro, ya está, ya explotó, ya funcionó lo que tenía que hacer, hizo, ya está, ahora quedó ahí. Muy bueno. Y con este concepto de portal, o sea, los más antiguos registros que se tienen de escritos de este lugar, hay uno de Grecia, pero es muy dudoso, porque te habla de esta zona, pero te plantea este lugar como un círculo con piedras, que es de oculto a Apolo. Inchequeable, está muy dudoso, pero para tenerlo por ahí. Lo que sí se conoce verdaderamente sobre este lugar es más en la Edad Media, donde no recuerdo bien el autor en este momento, pero te hablaba de que decía, bueno, estas piedras están ahí como portales, que se ponen en el centro, y te empezaba a describir la historia, y me parece bastante gracioso que lo plantean, porque ¿por qué como portales? ¿Por qué las piedras están ahí como portales? ¿Qué tiene que ver? Y bueno, justo lo estaban planteando ahí. Bueno, esta un poco idea donde si uno, por ejemplo, hace alusión a todo esto, o lo puede verificar, la puerta de Pumapunku, todas estas cosas donde ves una puerta que no va a ningún lado, o sea que es extraño eso, pero claro, ¿qué tal si lo que se activa ahí es cuando ves lo que viaja no es el cuerpo físico, sino la mente? Como una suerte de Stargate también, ¿no? Sí, acá un poco el planteamiento que dice Mati, ¿no? Obviamente cuando pensemos un poco que viene la cultura cristiana propia, cuando agarra todo lo que es paganismo, y también se le adjudicaron directamente a la parte druida, que como que también estaban haciendo sus ceremonias en ese lugar, y dicen, no, si es un monumento druida.
lo interesante es que es eso, al analizar lo propio, que no el tiempo no está dado para lo que pudo haber sido un monumento creado por los druidas. Entonces estas malas interpretaciones que en principio en un tiempo muy largo se le consideró que era la parte celta, o sea, toda una representación propia de la cultura celta, la parte druida, que era simplemente como pero este es en el tiempo cómo fue reinterpretado, fue reutilizado, y de alguna manera también se pierde esta sensación de que realmente fue anterior, y eso es lo que le da la dificultad propia, vos decís, en qué momento, en qué etapa hay que tomarlo el contexto, ¿no? Otra vez la canita voladora que explotó y cayó, ya está, y que estás encontrando, digamos, el cascarón vacío. No, lo llevo porque esto que estás planteando es muy similar a las pirámides egipcias, que cuando le preguntaron a los egipcios, ¿pero ustedes las construyeron? No, ya estaban acá. No hay registro de la construcción de ellas. De hecho, todo el resto es como que tomaron una construcción vieja, como que encontraste un edificio viejo y lo tomaron y empezaron a sentarse alrededor de eso. Pero bueno, es extraño, sin duda, otra vez, ¿no? Volver a regresar y plantear que la pirámide sea más antigua que la civilización que dice haberla hecha. Pero bueno, el resto de la historia es como decir, no, bueno, sería imposible. Bueno, ahí parecería que funciona. Otra vez en Stonehenge ocurre este fenómeno similar, donde la estructura parece que estaba antes. Raro, sin duda. Sin más, ¿qué más tenemos, Max? No, acá estamos moviéndonos de diferentes contextos que uno trata de decir el uso, cuál era el sentido, el funcionamiento, la idea, el trabajo. Otra que se utiliza es el sentido de lugar de sanación, que eso también estaba muy interesante verlo, como estos centros, movimientos de energía que también hacen que las personas adecuadas, los chamanes, vamos a ponerle un poco el nombre definitivo más o menos orgánico que le puede dar, que había gente que encontraba en este lugar la posibilidad de imposición de manos, de alguna fuerza, de algún movimiento para poder ayudar a las personas, porque se han encontrado personas con algunas afecciones en las tumbas, ¿no? Entonces que se encontraban que tenían algunas heridas o algunos problemas en las cuales fueron tratadas, fueron ayudados ahí en procesos bastante arcaicos y precarios para lo que puede ser una operación o por lo menos un tratamiento de una herida. Recordemos que había batallas, esas batallas por ahí terminaban siendo bastante sangrientas, que esto también se habla, ¿no? del poder o los primeros ideas de civilizaciones, los intereses, las élites, las ubicaciones de diferentes sociedades que también estaban enfrentadas o por lo menos que querían también empezar a dominarse por el territorio, entonces en las cuales también encontraban un lugar donde tenían que ir a curar, por lo menos en estas heridas. Entonces también se manifiesta esta posibilidad donde podrían llegar a ver estas cualidades curativas, ya sean como podemos las termas, algunos lugares que tienen estas particularidades. Acá había posibilidades de encaminarlo hacia ahí, así que bueno, también, pero nada es certero, como decimos acá, termina siendo siempre un potencial a las posibilidades, por las cosas que se hallan y lo que determinaría más o menos en el estudio de la antropología. Bien. Otra vez otro de los usos, digamos, o reinterpretaciones del lugar, que bueno, no partimos de esta idea de calendario astrológico, bueno, pero no te coincide con el sol actual, salvo que la Tierra sea plana, o, como lo voy a repetir, no está alineado con nuestro sol, sino que podría estar alineado con el sol de alguna otra dimensión, lo cual es muy interesante porque es como una especie de elemento que está en coordinación con otras criaturas, digamos, de otro lado, ¿no? Lo cual lo vuelve bastante inquietante y bastante interesante, porque ahí sí tendríamos un poco esta idea de conexión con lo extraterrestre, o por lo menos con lo extra separado terrestre, pensando más en lo... Ahí venía un poquito, es digamos la última parte, si que podemos trabajarla, porque es necesaria a veces decir, bueno, está bien, vamos a volar un poco con la imaginación y darle un sentido más amplio, que es realmente pensar en el contacto extraterrestre, certificado, ¿no? Bueno, como decimos, de todas las teorías también es parte de las teorías. Que yo me quedo pensando un poco que Hitler, de Glock, o la campana, se encontró, digamos, en una especie de... recuerdo, ¿no? La campana de Glock, lo que hace es una máquina del tiempo, teóricamente. Pero en la zona donde se practicaba, por lo menos lo que se especula, es muy parecida. No sé si has visto, pero que tiene justamente esta idea de levantamiento de piedras circular. Para les explico, por ahí les sirve las películas, los que han visto Hellboy, de hecho lo traen a través de un ritual de piedras alrededor y puede ingresar a este plano, este demonio, a este lado. Raro.
raro, nuevamente, porque está utilizando casi la misma esencia, los principios básicos que utilizaron en esta época también. O sea, como que decís, bueno, y aparte el conocimiento Bueno, la sociedad Thule, justamente, sí. que es la cual va a ser, digamos, parte de Hitler. Otra vez vuelve esta idea de búsqueda de cierto misticismo, otra, digamos, congregación o otro ministerio, le podríamos decir, como un ministerio de guerra. Bueno, este es el ministerio de lo paranormal, relacionado con todo lo que tiene que ver con búsqueda de ciertos elementos para condicionar el poder, digamos. Y, o casualidad, la propia lanza del destino, la tenía Hitler durante el tiempo que iba ganando. Luego la pierde y termina perdiendo. Raro, por lo menos. Sí, es una historia interesante la que tiene, cómo consiguen la lanza. Bueno, por eso. Está buena, está buena. Bueno, pero criterios así. Y luego la... General Patton está haciendo. Exactamente, muy raro, muy raro. Rara. Y acá el planteo de esta gigantesca esfera de Diglock, que es como una especie de desmaterializador o algo hace, digamos, siempre se teorizó como que fuese una máquina del tiempo. Pero llegando también a la tecnología extraterrestre, ¿no? Como Tecnología que los nazis pudieron llegar también a pensar ya en estas naves, los platos voladores, que vendría a ser justamente lo que después en los avistamientos que vienen posteriormente después de la guerra. Bueno, todo el periodo, ¿no? de la Guerra Fría. En realidad todo el periodo se va a llenar de los famosos Foo Fighters, claro, también, ¿no? Que son como luces o luminarias que estaban ahí siguiendo los aviones. Pensar un poco que está relacionado a estas primeras ideas, o por lo menos esencias, que vos decís, bueno, de dónde se inspiraban, y acá quizás también estaba esta intervención propia de hacer ciertas estructuras que puedan atraer, que puedan llamar o puedan hacer el contacto propio con estas energías, con estas fuerzas, en el sentido que uno la está pensando quizás también con la forma, un extraterrestre, un plato volador, y quizás tenés que pensarlo de otra manera, ¿no? Cortarte un poco esos estereotipos también no funciona así. Y a mí me gusta la idea de pensar que, a ver, vamos a agregar el otro agregado más a la zona de Stonehenge, que podría ser el siguiente. ¿Qué tal? ¿Sí? Justamente esto se utilizó, quedó como una especie de remanente, una especie de... ¿Ves como la botella de gaseosa entera y que te quedó con un poquito de líquido y lo estás rastreando para ver si podés replicar la fórmula? Bueno, ahí tenemos Stonehenge, digamos. Sí. Hay un lugar que, claro, hay que replicarlo. Y se logró replicar. De hecho, esto es lo extraño que volvemos a repetir. Muchas de las ciudades tienen estos monumentos sin que te des cuenta que son el monumento. Muchas de las ciudades tienen estructuras formadas o reformuladas en un montón de sigilos gigantescos que es la propia ciudad actuando como una bobina de energía gigantesca donde todo el organismo se está moviendo y circulando sin saber que se está utilizando toda esa información. Ni hablar de que si estás circulando por un lugar que tenga esa estructura simbólica y encima pienses, eso activa el resto del efecto cadena de toda la... Es como que alguien nos deja jugar con todo esto y hacemos energía, ¿no? Como si todo este pensamiento generase energía para otro universo aparte, como si fuésemos parte del motor. Es la teoría de Rick and Morty, creo ¿no? que también tenemos un poco que es el paralelo, que es los círculos de cosecha que están dándose siempre también en la misma zona. Entonces, estos misterios que, bueno, por ahí vos manifestás como diciendo, estos extraterrestres tienen tanta tecnología y lo único que saben darnos es esto, como... Dale, comunicate telepáticamente, ¿qué es lo que querés? No, te voy a dejarte escrito esto... En un libre albedrío, no puede interferir. No puede intervenir, pero te dejé un tatuaje. Aún así, esos círculos de cosechas terminan siendo también algo llamativo, representativo de la zona, que tiene una interacción propia de una canalización, una energía, una Yo fuerza. Lo del círculo de cosecha, tema que seguramente desarrollaremos después, se me ocurre más que nada como de lo siguiente, no creo que lo hagan extraterrestre, me suena más como un sellito que ponen ellos como para decir, esto es mío. Y ahí tiene más como coherencia. Pues no es para los humanos en sí, sino para el resto de las razas que están alrededor. ¿Viste como una especie de marquita? Sí. Justamente como para indicarte, esto es la propiedad de... O a quién pasó a ser es propiedad. Como cuando queman a la vaca. A la vaca, le dan la marquita, digamos, de la granja a la que pertenece. Bueno, y ahí tenemos otro elemento bastante interesante. No, pero ver un poco esta sensación, si tenemos que unir, digamos, Stonehenge con la parte ovni, o por lo menos en dónde se puede llegar a relacionar y dónde podemos decir que quizás tal vez tenemos una posibilidad de decir, acá hubo aliens, hubo algo que relacione y que también estuvo el contacto. Claro, a ver, restos, posibilidades de todas las que pueden decirse, está para los que les gusta, o por lo menos a mí en particular, justo toda la parte extraterrestre,
me llama la atención hasta cierto punto. No, pasa que no hay que pensarlo como extraterrestre, sino como una civilización más que está por ahí, que puede o no intervenir. El planteo es que siempre decimos, bueno, ¿quién los vio? ¿Dónde están? ¿Cómo los garantizo? Bueno, entonces al teorizarlos, los tengo que llevar a decir, bueno, hagamos una cosa, una civilización que, como digo, vuelvo a repetir este ejercicio de una persona cocinando y el perro mirándote, ¿cómo logra hacer eso en el aire? Que estás creando comida, claro, el tipo está diciendo, ¿cómo mezcló esos sabores y aparecen? El perro no interpreta eso, sabe solamente que algo está ocurriendo. Y para nosotros es, no, acabo de abrir la heladera. ¿Cómo ha creado, abrió esa puerta y de repente se estaba la comida? ¿Cómo lo hizo? Bueno, nos queda por fuera del ejercicio práctico nosotros. Y esto que planteabas vos. Muchachos, ¿qué están haciendo con esa caja de petardo? Ya lo usé, o sea, no sirve más. O sea, ya explotó. O sea, es que la cañita voladora, la caja de caravana, o sea, son ejemplos en los cuales estamos rezándole a una estructura que ya se usó y para nosotros, claro, evidentemente, somos el perro mirando al cocinero, sin interpretar qué es lo que está haciendo. Y de alguna manera puede llegar a ser también una variante, como diciendo, estamos gastando demasiada pensamiento, tiempo, pero de alguna forma... Necesitas que alguien baje que justamente te explique lo que es y aún así no lo entenderías. O sea, no lo entenderías. Por cuestiones que nos exceden a todo el ya sea paradigma simbólico o todas las cuestiones que bueno que nos tiene que dar como con cuentagotas y como buscadores de la verdad seguir rastreando en a ver a dónde te guía todas estas migajas. Obviamente hoy tenemos el misterio Stonehenge como otro de los elementos que hacen a la conspiración porque están conectadas obviamente con cuestiones que van desde estructuras simbólicas que podrían ser sistemas casi de defensa a nivel espiritual para que nunca sea atacada la isla de Gran Bretaña, que o casualidad justamente donde están siempre son áreas donde hubo eventos de guerra, pero a la vez de todo eso siempre ganaron. Entonces son como áreas muy puntuales donde, vuelvo a repetir, el conflicto existe, pero tiene la ventaja el lugar. Es como, esto incrementa, es como utilizar las cartas Magic. Bueno, sacás esta carta y esta carta te incrementa posibilidades, digamos, hacia tu favor, ¿no? Sí, siempre es esta parte que es la que va. Uno cuando dice, bueno, ¿para qué me serviría Stonehenge? Bueno, es un poco ver el panorama, el camino, la evolución, todo el interés propio que había y el valor de las cosas que se le daba, ¿no? En este sentido de realmente gastar un tiempo, una energía, una fuerza en levantarlo, en darle mucha importancia y quitando de lado también de alguna forma un sacrificio propio personal, sino que está en base a una comunidad, porque también se habla esta idea de si se construyó en base a esclavos, mano de obra esclava, que también en la época no le están encontrando tampoco eso, no habría esclavos vistos, que esto también pasa, ojo, que con las mismas pirámides que se especula que fueron esclavos, pero también decían que no, porque había un asentamiento que mostraba que había una vida, una forma de vida que no habría que ser tanto mano de obra esclava, que esto también por la parte de el misterio que es la parte judía, todo el sentido que también quizás no fueron tanto como se lee ahí, que fueron esclavos. Bueno, es un par de cuestiones propias en la representación de lo que se pueden encontrar muchas veces en las paredes, los manifiestos o las interpretaciones, pero acá también es que hubo una comunidad unida, proyectada justamente con un fin hacia algo que era para un grupo, para una convergencia dinámica para todos. Entonces es algo muy interesante porque estás hablando de poder relacionarse, poder volver a conectarse con una comunidad y tirando para un mismo lado y llevando a cabo esta infraestructura, ¿no? Que es bastante compleja. Vamos a escuchar Mati, por favor, ¿sí? Un temita. Dale. Vamos con Luminers. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the
saw the sun. A man learns who was there for him, 'cause from that rubble one remains. I saw the sun begin to dim and felt that winter wind blow cold. A man learns who was there for him when the glitter fades and the walls won't hold. 'Cause from that rubble what remains can only be what's true. If all was lost, there's more I gained, 'cause it led me back to you. From now on, these eyes will not be blinded by the light. From now on, once waited till tomorrow starts tonight. Tonight, let this promise in me start like an anthem in my heart. From now on, from now on. I drank champagne with kings and queens. The politicians praised my name. But those are someone else's dreams. The pitfalls of the man I became. For years and years, I chased their cheers. For crazy speed of always needing more. But when I stop and see you here, I remember who all this was for. And from now on, these eyes will not be blinded by the lights. From now on, watch, wait until tomorrow starts tonight. It starts tonight.
atacar el mercado. Bien. Qué lindo, lindo. Bueno, ya llegando prácticamente a lo que es el fin del programa, nos quedan estos 3 minutitos. Vamos a aprovechar un poco para hacer esto, lo que planteamos hoy, ¿no? Una gran cantidad de un evento monolítico, situado en el neolítico, mesolítico, digamos, en este periodo, digamos, situando la construcción entre el 8000 a ese 3000 antes de Cristo, situado más o menos ahí, siguiendo, digamos, todos los elementos que fueron parte de la construcción y la reinterpretación, que claro, uno dice, bueno, ¿cómo lo construyeron? Otra vez esa duda. Se sitúa, digamos, esta idea de, no, bueno, siempre el trineo con rodillos que se fue levantando. Piedras de 40 toneladas que tienen que cruzar un río. Raro. En nuestro caso también vuelven todas estas situaciones de reinterpretación donde el modelo cultural fue variando mientras el monumento se mantenía. Así que surgen nuevas reinterpretaciones de las reinterpretaciones que ya habían dejado los otros modelos. A todo esto, si lo mezclamos con todo lo que pueden ser movimientos religiosos que van ocurriendo en todo lo que es la isla de Gran Bretaña, esto vuelve a mutar porque empieza a combinar modelos religiosos paganos para hacerlos coincidir con los oficiales, pero para que no haya conflictos, obviamente se disfrazan dentro de las mismas fiestas, lo cual le vuelve a dar este halo de misterio. Criterio que por supuesto nos lleva a nosotros a pensar una gran cantidad de teorías sobre qué pasó en Stonehenge y por qué están reverberantes. Dijimos, líneas guías, líneas de dragón, eventos puntualmente referidos a lo que tiene que ver con la distorsión del campo electromagnético de la Tierra, distorsiones que entrarían dentro de la característica de lo mágico, dentro de esta idea de un suerte velo del misterio hacia el otro plano dimensional, donde las criaturas son más etéreas y que por suerte, o por lo menos así, se entenderían que circulan alrededor nuestro, pero no pueden intervenir, a menos que, claro, encontremos esa ruta donde este lugar es más fino. O casualidad, siempre hablamos del solsticio, de lo que es los equinoccios, donde estos elementos se van acercando bastante. Y que bueno, ahí se vuelven, si conoces estos elementos, como una zona de contacto para estas condiciones paranormales. Yo sí iba a interpretar y iba a cerrar también con esta idea que lo que manifestás vos, en que quizás no sabían qué era, pero aún así lo valoraban, le daban un sentido práctico a seguir utilizándolo, porque consideraban que había algo ahí. Entonces, de esa forma, y ni aún así el cristianismo, que podría quizás haberlo destruido, diciendo, mirá, esto la verdad que no está ahí, lo siguieron por lo menos dejando que se añeje o que se sigue manteniendo, pero no destruirlo, ni derribarlo, ni quitarlo del medio, como diciendo, esto altera o fomenta el paganismo en nuestra ciudad o cerca de las zonas, así que hay que borrarlo. Sino que lo dejaron también permanecer porque quizás tal vez también le dieron su valor, es decir, mira, acá hay algo más, ¿no? O sea, vamos o algo que sabían, ¿no? Algo que sabían. Siempre recordemos que las estructuras que siguen llegando hasta el día actual, uno dicen, bueno, no, es que eran estructuras paganas. Bueno, qué raro que no las quemaste si eran paganas. No, es que yo tengo que irme. Entonces, bueno, eso es importante, por eso creo que hay que mirar en ese tiempo, o sea, hay algo que es significado y que aunque no entiendas que está ahí, seguís sintiendo una esencia, algo que dice... O sea, ¿por qué no borrarlas de la historia, teóricamente, si podían perjudicar el modelo? Salvo que, vuelvo a repetir, esto tenga que ver con, esto que digo yo, ciertos sellitos puntuales en determinados lugares como para sellar que algo entre o algo salga. Bueno, esa idea. Completamente. No, sí, ¿vas a terminar? No, sí, eso era mi reflexión. Y yo, mi reflexión al menos que me lleva hoy, que antes lo mencionaron, pero Mati, ¿de qué me sirve conocer todo esto? ¿De qué me sirve cuestionarme la historia de una de las pequeñas piedras? Y la verdad que es como cualquier filosofía o cualquier cosa, es un conocimiento inútil. Inútil no significa que no tenga utilidad, sino que significa que no tenga utilidad práctica en el mismo instante, no es la misma versión de utilidad. No tiene por qué todo ser útil. La cosa es que cuando vos estás viendo con cada teoría que se forma, con cada hecho, con cada cosa nueva que sale con estas tecnologías que de la nada analizan y te encontrás con otros 115 cosas que no ibas a ver con tu propio ojo, ir cuestionándotelas, porque de la nada decís, bueno, había aliens, pero ¿por qué no se volvieron a comunicar? ¿Por qué están ahí? Pero después, un templo de la muerte, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo llevaron? ¿Cómo hacían estas cosas? Cada teoría que vos intentes hacer te va a llevar a algo nuevo. Y para mí esa es la magia de la conspiración, de que todo se conecta, todo ahí, hay un diagrama perfectamente hecho, que esto te va a llevar al otro, al otro, y acá estamos. En efecto, también esta idea, como siempre decimos, ¿no? Acá usamos este espacio como taller, y la idea de
digamos, abrir los trabajos, entre comillas, aunque no hay ritual en esta parte, por lo menos sí a esta idea de explicación, de analizar, ¿no? De que presentemos un poco las ideas y dejemos circular la palabra para, bueno, con estas herramientas tratar de devastar todo el elemento y que nos quede algo formado, algo por lo menos llevarnos un buen salario, le podríamos decir. Juan, ¿algunas palabras para decir antes del cierre? Ya mandando la música de cierre, ya estamos pasadito ahora. No, mucho no, pero interesante pensar en todo lo que puede implicar, como decían antes, un trozo de piedra. ¿Viste? Te dije, ¿no? O ciertos fragmentos de algo. Eres alguien que claro. comió un chocolate y tiró el papel, ¿viste? No lo claro. juntó y dice, adoremos a este papel brillante de metal que brilla. Algo significa, claro. Bien, mándame Forkind entonces ahí de Vamos. Cierre. Sí. Y bueno. Como siempre decimos desde aquí, agradeciendo el número 1, este programa está dedicado a Fermincito, miembro de la familia que ya partió. Y que bueno, esperamos que esté muy bien del otro lado, justamente. Efectivamente, la realidad se ha vuelto muy, pero muy compleja. Aún así, preferiría una mentira. Muy, pero muy buenas noches.